Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con los experimentos aleatorios y no aleatorios. Inicialmente definamos lo que es un experimento aleatorio, que son aquellos en los que el resultado no se puede predecir con certeza. Los experimentos no aleatorios o deterministas es un proceso experimental en el que el resultado está determinado por variables controladas o predefinidas y no por el azar. Veamos acá y profundicemos en lo que es un experimento aleatorio, que es un proceso en el que el resultado no puede predecirse con certeza, pero se puede describir mediante la probabilidad. Observemos acá las características principales de los experimentos aleatorios. Primero, los resultados son inciertos. En un experimento aleatorio no se puede predecir con certeza cuál será el resultado exacto. Tenemos como ejemplo el lanzar un dado, que es un experimento aleatorio porque no se puede determinar con certeza qué número nos puede salir. Otro ejemplo es medir la temperatura en un día específico, porque en un mismo día e incluso en un mismo espacio, en diferentes sectores de ese espacio, pueden haber diferentes temperaturas. Esto puede darse porque puede filtrarse el sol a través de una ventana en un espacio y al otro lado tener diferentes temperaturas. Otro experimento aleatorio es, por ejemplo, contar el número de coches que pasan por un cruce durante una hora. Como no podemos definir qué tanta cantidad de coches pueden pasar a través de ese cruce durante una hora, pues para nosotros viene siendo un resultado incierto. Veamos acá otra característica relacionada con los principales experimentos aleatorios, que es el espacio muestral. Y el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y se conoce con este nombre, con el espacio muestral. Ejemplo, para el dado, el espacio muestral son todas sus posibles soluciones. En este caso, en el momento en que nosotros lanzamos un dado, la opción que nos puede presentar es alguna de las alternativas que estamos viendo aquí en la pantalla. Nos puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, cualquiera de los números en el dado. Con respecto a la temperatura, pues el espacio muestral sería el conjunto de todos los valores posibles de temperatura en un rango específico. Si nos encontramos en un sitio en especial, previamente habíamos definido que en diferentes sectores del mismo sitio pueden haber diferentes temperaturas, de acuerdo a qué, a la inclinación de los rayos del sol, o si entran, si filtran, si de pronto no entran. Entonces en un mismo espacio podemos encontrar diferentes temperaturas. Con respecto a los coches, podríamos decir que el espacio muestral sería el conjunto de todos los números naturales positivos, ya que podríamos observar cualquier cantidad de coches desde 0 hasta un número finito x, porque podríamos ver pasar cualquier cantidad de carros en un cruce durante una hora. Ese espacio muestral lo podemos representar de esta manera, como 1, 2, 3 y hasta el infinito, 124, 125, 239, 240, incluso hasta más allá de coches durante una hora pasando a través de un cruce. Otra característica de los experimentos aleatorios es la replicabilidad. Lo que hace referencia es que en un experimento aleatorio se puede repetir bajo las mismas condiciones y producir diferentes resultados cada vez que hacemos algún tipo de experimento. Sin embargo, si el experimento se repite muchas veces, la frecuencia relativa de cada resultado tiende a aproximarse a su probabilidad teórica. Entonces, podemos analizar el ejemplo de lanzar una moneda varias veces y contar el número de caras que cae. De tantas veces que cae las caras, de acuerdo a la cantidad de veces que hemos lanzado la moneda, puede que en un momento determinado podamos encontrar de que el 50% de las veces cae cara y el 50% de las veces cae sello o cruz, como es normalmente llamado en varios espacios. Lo que podemos decir es que estos son ejemplos comunes de experimentos aleatorios, que incluyen el ejemplo de lanzar una moneda, el de lanzar un dado, el de seleccionar una carta en una baraja, el de elegir un número al azar, el de seleccionar una pelota, el de una urna, el de lanzar una moneda varias veces y contar el número de caras, el de seleccionar un estudiante al azar en una clase para que de pronto sea el monitor de una materia o el representante de curso. Estos experimentos son fundamentales en la teoría de la probabilidad y se utilizan para modelar una amplia variedad de situaciones de la vida real y hacen parte de las características principales de los experimentos aleatorios. Veamos por acá qué es un suceso aleatorio. En el contexto de la teoría de la probabilidad se refiere a cualquier evento que pueda ocurrir como resultado de un experimento aleatorio. En otras palabras, a los subconjuntos de un espacio muestral se les llama sucesos o eventos. Normalmente se representan con letras mayúsculas y se designan escribiendo entre llaves los posibles resultados que se puedan dar. Como ejemplo tenemos el de lanzar un dado con las caras numeradas del 1 al 6.
Si observamos acá, cuando lanzamos el dado, podemos encontrar cualquiera de estos eventos, o esto que nosotros llamamos un suceso aleatorio, puede darnos cualquiera de estos números. Tomamos el dado como referencia porque es un ejemplo fácil para poder interpretar mejor estos conceptos. Recordemos que los sucesos aleatorios son fundamentales para el análisis de la probabilidad, ya que nos permiten estudiar y comprender lo que puede ocurrir en un evento específico con respecto a un experimento aleatorio. En el ejemplo del dado y de muchos de los otros ejemplos como la baraja o los diferentes ejemplos que he mencionado anteriormente, pues se utilizan para calcular probabilidades, para predecir resultados y de pronto tomar decisiones de una variedad de respuestas que nos pueden dar en un momento determinado estos eventos. Como les dije anteriormente, si yo lanzo un dado, puedo encontrar como respuesta cualquiera de estos números que me asigne el dado en el momento de caer. En otras palabras, esto que encontramos acá es lo que nosotros conocemos como el nombre de el espacio muestral. Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio que se conoce como con este nombre, con el nombre de espacio muestral. O sea, es decir, es todo el conjunto de soluciones que nos puede dar en un momento determinado ante un experimento. El hecho de lanzar el dado nos puede dar cualquiera de estas respuestas. ¿Qué podríamos encontrar? Que al lanzar el dado salga un número par. ¿Cuál sería el evento que puede ocurrir? Pues que salga 2, 4 o 6. Ese sería mi evento del espacio muestral. Es un subconjunto de ese espacio muestral. El evento que nos puede suceder como solución al hecho de lanzar un dado. Y que si nos sale un número par nos pueda salir 2, 4 o 6. ¿Qué otro suceso nos puede suceder? Que al lanzar el dado salga un número impar. Entonces los sucesos que nos pueden presentar en este caso son que nos salga el 1, que nos salga el 3 o que nos salga el 5. También podríamos pensar que al lanzar el dado salga un múltiplo de 3 y solo nos pasarían dos sucesos, o sea, que nos salga el 3 o que nos salga el 6. Como observamos acá, un suceso aleatorio es un subconjunto de un espacio muestral. Simplemente se refiere al evento, a cualquier evento que pueda suceder de acuerdo a resultados de un experimento aleatorio. En este caso, vimos tres posibles sucesos que nos podían presentar: que nos saliera un número par, que nos saliera un número impar o que nos saliera un múltiplo de 3. Veamos por acá otro ejemplo sobre el lanzamiento de una moneda. Si lanzamos una moneda, tenemos dos opciones. Estas dos opciones son nuestro espacio muestral: que salga cara o que salga cruz. Los sucesos aleatorios que se me pueden presentar de E es primero, pues el primer suceso es que nos salga cara, ¿no? Pues si nos sale cara, pues tenemos que nuestro espacio muestral es cara o cruz. Ese sería como nuestro otro suceso aleatorio. Sabemos que tengo solo dos opciones cuando estamos lanzando una moneda. Recuerde que estos sucesos aleatorios se refieren a cualquier evento que nos pueda ocurrir como resultado de un experimento aleatorio. Entonces, en mi espacio muestral tengo dos opciones: que me salga cara o cruz. ¿Cuál sería el caso favorable? Pues que me salga cara, que es el suceso que yo quiero que suceda, ¿no? Pero me puede aparecer que un caso posible que es que salga cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos se me puede presentar. Recordemos que aquí podríamos hablar de la probabilidad de que me suceda. La probabilidad de que suceda cualquiera de los dos eventos es de un medio, o sea, del 0.5 más exactamente del 50%. Si pasamos esto a porcentaje, la probabilidad de que me salga una de las dos opciones es que, si quiero que me salga cara, es que la probabilidad es del 50%, ¿no? ¿Cómo puedo yo hallar esa probabilidad? Pues existe una ecuación en la que me dice que la forma de que yo puedo calcular la probabilidad es teniendo que los casos favorables, que para mi ejemplo es ojalá que salga cara, pero sobre los casos posibles. ¿Y quiénes los casos posibles? Pues en este caso los casos posibles son 2, que es cara o cruz. Si yo hago esa división, pues la probabilidad es de un medio. O sea, la forma como yo puedo calcular la probabilidad es por intermedio de esta ecuación. Veamos acá otro ejemplo, que es el de sacar una carta de una baraja española. Otro suceso aleatorio. Inicialmente lo que yo debo entender es que las cartas, el juego de cartas de la baraja española consta de 48 cartas, que son en promedio 12 de cada palo. Y hablamos de palo cuando hacemos referencia a las cartas o a las figuras que nos representan cada carta. En este caso, los oros, las copas, las espadas y los bastos. Eso que encontramos aquí es mi espacio muestral, o sea, lo que es mis 48 cartas
que son los 12 palos de cada una de estas cartas, ¿no? ¿Cuáles serían los sucesos aleatorios de este espacio muestral? Pues el primer suceso es que yo quiero que de pronto me salga una carta que sea el rey. Ese sería mi suceso 1, o sea, mi suceso que quiero que me salga esa carta. ¿Cuál sería mi espacio muestral? Pues estas 48 cartas, ¿no? Mi espacio muestral serían estas 48 cartas. Sería enumerar cada una de estas cartas, porque serían un conjunto de elementos, desde el 1 de copas, 2 de copas, 3 de copas, 5 de copas, hasta el 12 de copas, pasando por el 1 de bastos, 2 de bastos, 3 de bastos, hasta el 12 de bastos, el 1 de oros, 2 de oros, 3 de, hasta el 12 de oro, y el 1 de espadas, 2 de espadas, 3 de espadas, hasta el 12 de espadas. Todos esos elementos, todas esas copas, hacen parte de mi espacio muestral. ¿Cuáles serían mis posibles, digamos, casos favorables si lo que yo quiero es que salga el rey? Pues uno de los posibles casos favorables es que me salga el rey de copas, el rey de bastos, el rey de oros o el rey de espadas. Serían los únicos posibles casos si lo que quiero es que me salga el rey. Y pues, ¿cuáles serían los casos posibles? Pues los casos posibles pues son las 48 cartas, ¿no? Tengo las 48 cartas que son los posibles casos que me pueda salir, o sea, que me pueda salir cualquiera de las cartas. Esas serían las casos posibles. De acuerdo a lo que hablamos ahorita, pues ¿cómo podríamos hablar de mi probabilidad? Pues mi probabilidad vendría a ser que 4 cartas de rey sobre las 48 cartas posibles, o sea, un doceavo, que es equivalente a 0,0833, o sea, un 8,33% en promedio. Entonces lo que podríamos decir es que mi probabilidad de que me salga un rey es del 8,33%, que es equivalente a las 4 posibles opciones que tengo en el momento en que saco una carta de la baraja española. Recordemos que nuestra probabilidad, lo dijimos anteriormente, son los casos favorables sobre ¿qué? Sobre los casos posibles. En este caso son 4 sobre 48, ¿cierto? ¿Y eso qué me va a permitir hallar? Pues mi probabilidad, la probabilidad de que se dé este suceso. Bueno, ahora veamos qué operaciones aparecen con los sucesos aleatorios. El problema acá nos dice que en una bolsa hay 9 bolas de diferentes colores y números. Tenemos 3 bolas rojas numeradas del 1 al 3, 3 bolas azules numeradas del 1 al 3 y 3 bolas verdes numeradas del 1 al 3, tal y como nos aparece aquí en la pantalla. Lo que nos dice acá es que las encontramos en una bolsa, o sea, encontramos cada una de nuestras bolas en una bolsa. El problema aquí nos plantea lo siguiente, que se extrae una bola al azar de la bolsa. Ese sería como nuestro suceso aleatorio, ese es el suceso que quiero hacer, o sea, sacar de ejemplo una bola. Se extrae una bola al azar de la bolsa. Vamos a suponer que mi suceso A es que saquemos una bola roja. Podemos tener de pronto otro suceso que es sacar una bola con un número par. Serían como las dos opciones que me dan para calcular, digamos, una probabilidad. Entonces, cuando yo tengo estos dos sucesos, lo que yo tengo es una unión de dos, por decirlo así, de dos posibles sucesos. Y sería ¿cuál la opción ahí? Pues sacar una bola roja, pero que además esa bola puede ser un número par. O incluso tenemos la opción de sacar ambas, ¿no? Que además de ser roja sea par. Entonces, hablamos de que eso sería como una de nuestras operaciones entre conjuntos. ¿Cuál sería el suceso? Pues el suceso es que salga una bola roja o una bola con un número par o ambas. Para este ejemplo, ¿cuál sería mi espacio muestral? Pues mi espacio muestral sería la bola roja 1, la bola roja 2, la bola roja 3, la bola roja azul 1, la bola azul 2, la bola azul 3, la bola verde 1, la bola verde 2 y la bola verde 3. ¿Cuáles serían mis casos favorables? Para mí, los casos favorables son aquellos en donde, de acuerdo a lo que me dijo el suceso, pues o me salga una bola roja o me salga una bola par. Nuestros posibles casos favorables serían ¿cuáles? Pues nuestra bola roja 1, nuestra bola roja 2 y nuestra bola roja 3. Y adicionalmente, pues nuestras bolas tanto azul par, o sea la 2, como la verde par, o sea la 3. O sea, tendríamos 5 opciones posibles como casos favorables. De acuerdo a eso, pues nuestra probabilidad es que, de acuerdo a la ecuación, casos favorables sobre
casos posibles, tenemos que nuestros casos favorables son 5 opciones que tenemos de que nos salga cualquiera de las bolas, ya sea alguna de las rojas o cualquiera de las pares, sobre la cantidad de bolas que tenemos. En este caso, que los casos posibles serían 9. En su defecto, tendríamos que nuestra probabilidad sería más o menos de un 55%. Recordemos lo siguiente: es importante recordar que la probabilidad de un suceso es un número entre 0 y 1. Eso, entre 0 y 1 existe la probabilidad de un proceso. Que el valor de 0 indica que el número es casi imposible de que se dé, pero si el valor se acerca a 1, casi que el suceso es seguro. Esto es importante tenerlo en cuenta siempre que hablamos de probabilidad. Como lo mencioné anteriormente, existen otras dos operaciones importantes cuando hablamos de operaciones con sucesos aleatorios, que está relacionado con la intersección. Y la intersección de dos sucesos es el conjunto que contiene todos los resultados que pertenecen a ambos sucesos. Entonces, cuando tenemos un conjunto de casos donde existe una intersección entre los sucesos y todos los posibles sucesos que estén relacionados, a eso los llamamos una intersección entre sucesos. Y la diferencia sería la otra operación, que vendría a ser el conjunto de todos los resultados que pertenecen al primer suceso, restándoles el segundo suceso. Eso vendría a ser la diferencia entre sucesos. Para no hacer más largo este video, lo que vamos a hacer es que en un nuevo video haremos ejemplos donde veamos operaciones con sucesos aleatorios, estas otras operaciones que quedaron pendientes. Por ahora veamos lo que es un experimento determinista. Es un proceso en el que el resultado puede ser predicho con certeza antes de llevarlo a cabo, dado un conjunto específico de condiciones iniciales. Lo que hace referencia a este experimento determinista es que por lo general ya sabemos el resultado de lo que va a suceder. En otras palabras, el resultado de un experimento determinista está completamente determinado por las condiciones iniciales y las reglas del experimento, y no hay incertidumbre asociada con el resultado. Veamos por ejemplo acá un experimento determinista, que es lo que tiene que ver con el movimiento de un péndulo simple. Nosotros podemos en un momento determinado identificar el movimiento que realiza este péndulo simple, y eso es un experimento determinista. Podemos incluso tener en cuenta lo que está relacionado con el crecimiento de una población bajo condiciones controladas. Es otro experimento determinista que se puede manejar o se puede manipular. Otro ejemplo es el desarrollo de software, porque este desarrollo de software lo que sigue es un conjunto de reglas y pasos que están bien definidos, y siguiendo estos pasos y siguiendo estas normas, pues las mismas instrucciones y los mismos procedimientos, pues siempre se va a tener por lo general el mismo resultado. Cada vez que se desarrolla un software, no hay incertidumbre del resultado que se sigue, porque por lo general se siguen las mismas condiciones y los mismos pasos. Pueden cambiar las presentaciones, pueden cambiar las planillas, pueden cambiar todo, pero cuando se decide realizar un software, pues se sabe qué es lo que se busca con el desarrollo de ese software. Por lo que podemos decir que esto es un experimento determinista. Hay más experimentos deterministas, ejemplos como el cálculo matemático de una función, que podríamos hablarla como determinista cuando hablamos de una función f de x igual a 2x más 1. Entonces podemos identificar que este tipo de función nos va a determinar una línea recta, y son tipos de experimentos deterministas que podemos desarrollar en un momento dado. Veamos acá algunas características de lo que es un experimento determinista. Una de las primeras características está relacionada con la repetitividad, y hace referencia a que un experimento se puede repetir bajo las mismas condiciones y siempre se obtendrá el mismo resultado, como por ejemplo el que vemos acá, que está relacionado con las caídas de los cuerpos. Siempre por efectos de la gravedad pues van a caer cualquier cuerpo con la misma velocidad. Entonces eso es un ejemplo de un experimento que podemos repetir bajo las mismas condiciones en diferentes momentos. Otro es el resultado único, cuando el experimento tiene un único resultado posible. Por ejemplo, cuando hervimos agua, sabemos que el hervir agua, siempre el agua va a hervir a una misma temperatura. Puede que consideremos que varía dependiendo de la altitud a la que se encuentre o en donde se encuentre el agua, pero en condiciones normales el agua debería hervir a 100 grados centígrados. Otra característica de un experimento determinista es que no hay aleatoriedad, o sea que el resultado del experimento no depende del azar. Ejemplo: cuando hacemos alguna mezcla, ya sabemos exactamente qué es lo que buscamos cuando realizamos estas mezclas. Realmente un experimento determinista es un proceso que se lleva a cabo
bajo condiciones específicas y que produce un único resultado posible. Es decir, se puede predecir con exactitud cuál será el resultado de cada ejecución del experimento. En esto tenemos que tener en cuenta. Si nosotros analizamos, por ejemplo, un cohete, pues nosotros sabemos para qué es que queremos determinar este resultado, el posible movimiento de este proyectil que podemos condicionar para que haga determinada función. Esto es otro ejemplo de lo que puede ser un experimento determinista. Bueno, como siempre, pues la invitación es a que veamos el siguiente video que está relacionado con la probabilidad de un evento. Como siempre, aquí les dejo algunos ejercicios por si decides realizarlos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.